Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más de este programa al que denominamos La Sala Mujeres en la Redacción. Nos reunimos para hablar sobre lo que pasa en el país y cómo lo que está pasando también afecta la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Es un placer para mí estar acompañada de Marjorie Guevara, Marlene Balmaceda y Jennifer Ortiz. Hola, ¿qué tal a todas? ¿Cómo están? Bienvenidas también. Hola Marjorie, hola a todos los que nos están viendo. Un placer que nos acompañen en esta nueva edición de La Sala. Siempre un gusto, muchachas, y un gusto a saludar también a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho perder los papeles a la prensa nicaragüense, a opositores. Es impactante, ¿no? El nivel de indecencia, el uso y abuso de la sinvergonzada por parte del régimen sandinista. Hubo 19 de julio, hubo muchas cosas que comentar. ¿Por dónde quieres empezar, Marjorie Guevara? Yo quiero comenzar, chicas, por lo que significó la revolución en el 79 y la actualidad que tenemos en Nicaragua. Porque en el 79 la revolución fue un gran movimiento, la gente estaba contenta, mucha gente participó, hubo como mucho sueño, estaba toda aquella efervescencia de salir de la dictadura. Y luego nos vemos con una realidad actual en la que tenemos un régimen fuertemente centralizado, represivo y cerrado al disenso, y una cantidad y un discurso de un dictador acompañado de todo su séquito, en el que habla de paz, de dignidad y soberanía, pero al mismo tiempo pide vigilar y capturar a los vendepatrias. Yo me voy también por la línea de Marjorie de la vigilancia, ¿no? La vigilancia, que es un arma de doble filo para la misma militancia del Frente Sandinista, en particular los que están aún en Nicaragua, porque ya no se sabe si, como una vigilancia que está diciendo completa, una vigilancia absoluta, pues esta vigilancia también implicaría que entre ellos mismos se bombeen, como dirían los jóvenes que utilizan estos términos. Entonces, está viendo también esa vigilancia a la que está llamando Daniel Ortega, y que también ha sido una retórica empleada por Rosario Murillo en estas últimas semanas, al igual que diputados y diputadas de la Asamblea Nacional del oficialismo, están en esta misma dinámica de instar a esta vigilancia. Pero esa vigilancia, ¿qué es reflejo? Reflejo de un régimen que sabe lo que ha hecho, que sabe que carga con crímenes de lesa humanidad, que sabe que dentro del país hay un amplio sector que tiene que silenciarse para poder continuar viviendo en Nicaragua, pero que tiene un montón de detractores, y por esto mismo es que Ortega, pese a que este 19 de julio sientan en tarima a todos los encamisetados, a sus coristas, policías, también llevan gente de la Juventud Sandinista, llevan trabajadores del Estado que son seleccionados, no es que lo llevan como antes. A propósito de lo que decía Marjorie, no, el 19 de julio iba quien quería, con su bandera, como quisieran. Esto lo han transformado en un acto partidario y en un acto, para mí también, del reflejo del miedo con el que vive la dictadura sandinista. A mí igual me parece que, aunque podría interpretarse como poder máximo y control absoluto, el tema de que estén tan preocupados por establecer un sistema de vigilancia tan complejo y en cada rincón de Nicaragua, en cada espacio de Nicaragua, vimos que no solo hablaron de los barrios, que fue la palabra que usó Ortega el 19, sino que hablaron de escuelas, universidades, de centros de trabajo. Eso te dice mucho del nivel de paranoia que tienen. Y si vos concatenas esto con los eventos que han sucedido a lo largo de los últimos años, principalmente los últimos dos, donde había una persecución indiscriminada contra sus propios militantes, incluyendo figuras
de gran peso político dentro del Frente Sandinista, te habla de que están muy preocupados por esto que muchos analistas han llamado una implosión, la posibilidad de una implosión, de un descontento interno generalizado que cree fisuras muy fuertes dentro del partido. Fíjense que yo escuchando, ¿no?, lo que mencionaba el dictador, lo que mencionó en su momento Rosario Murillo, yo estoy realmente preocupada, ¿no?, por esta posibilidad de, no es posibilidad, ya es una realidad en nuestro país y no es de ahorita, no empezó en 2018. Han venido trabajando fuertemente desde que regresaron a esa silla y es el tema del adoctrinamiento o indoctrinamiento, que yo creo que hay que meterle más colmillo a este tema, lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Y cómo el adoctrinamiento político que utilizó el Frente Sandinista en la década de los 80 ha regresado a las escuelas secundarias y universidades de nuestro país. Y recordemos que esto, el adoctrinamiento político, en la actualidad es visto como lo que es una violación a derechos humanos, que tiene que ver con la vulneración no solo de la libertad de expresión, tiene que ver con la vulneración de la libertad de opinión, con la libertad de pensamiento y, lo más grave, con la libertad de conciencia específicamente. Nuevamente, el Frente Sandinista replica, ¿no?, aquel manual de la Unión Soviética en su momento, de la Alemania nazi también y de la Italia fascista. Esto para mí es preocupante porque esta herramienta de usar las escuelas a partir de la estrategia de adoctrinar, de rendir culto a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, que ya tristemente sin haber tenido una pena o gloria dentro de la historia de Nicaragua, más allá de los actos de violencia y las violaciones a derechos humanos que comete, ya está en la currícula estudiantil de nuestro país. Ya los libros hablan sobre Rosario Murillo. Y recordemos que esto del adoctrinamiento, muchachas, tiene que ver también con el camino al sectarismo que se pueda realizar dentro del país. Y esto a mí, yo estoy entre la preocupación y la molestia también, porque ya miras cómo están formando ese semillero bruto que no piensa, pero lo peor es que no va a tener conciencia social y eso es grave para el país. Pero eso tampoco es nuevo, Abigail. O sea, vos misma estás diciendo, eso no es nuevo. Yo recuerdo en los años 80, yo fui una de las que iba a la plaza el 19 de julio. Bueno, no en los 80, era muy pequeña, ¿verdad? Pero ya en los 90 iba a la plaza el 19 de julio y yo sentía que me transmitía ese sentimiento de justicia, de libertad, de que estábamos peleando por la democracia. Yo no te lo voy a negar, fui. Y eso es lo que han estado haciendo todo el tiempo, utilizando esa retórica revolucionaria para legitimar el poder, legitimar todo lo que están haciendo. Por eso no es extraño que al día siguiente Alberto Mora tenga en su programa en el canal oficialista, Canal 4, a dos jóvenes líderes estudiantiles, líderes de movimiento, entre comillas, estudiantiles o sociales, como dijo la muchacha, hablando de cómo ellos van a seguir al pie de la letra las indicaciones de su comandante, en el sentido de que van a vigilar en las aulas de clase a las y los estudiantes y obviamente que también a los docentes, a todo el personal, no solo en las aulas de clase, en todos los movimientos deportivos, de música, artísticos, todos fueron claros estos dos jovencitos. Y esto ya lo hablábamos también en un programa pasado, porque yo pensaba, ¿qué edad tienen estos chigüines? Tendrán que 18 años, 16 años. ¿Qué han conocido esos chavalos? Esos chavalos solo saben de la retórica de Daniel Ortega, la Rosario Murillo y todo lo que sale publicado en los medios oficialistas. E insisto en que como es un paralelismo de lo que se supone significó la revolución en el 79 frente a la dictadura de Somoza y lo que vemos ahora, e incluso en un discurso donde vos misma mencionas cómo se enaltecen
naciones que están bajo una represión pues muchísimo mayor de la que se vive en Nicaragua, pero que son naciones donde hay dictadores y donde las libertades individuales de la sociedad no existen. Y tampoco podemos olvidar que Nicaragua viene arrastrando una dictadura, o sea, vivimos en dictadura desde el 2007, con el regreso de Ortega al poder. ¿Y cuál es la lógica de esta misma dictadura? Pues que la gente no mire a los lados, que actúe como caballitos cocheros, que no se desvíe del camino y que se traguen su discurso. Otro elemento que también aquí considero importante recalcar es que ese adoctrinamiento del que habla en la escuela, pues es un adoctrinamiento que va a llegar a las masas. ¿Por qué? Porque Nicaragua, lamentablemente, el país uno de los más pobres del continente americano. O sea, ¿qué le queda a la gente? Pues mandar a los muchachos, a los niños, a las niñas, a los colegios públicos. Y en los colegios públicos, ¿qué pasa? Pues que te tenés que tragar lo que impulsa el Estado. Y si el Estado te está diciendo que Daniel Ortega es el salvador de Nicaragua, pues eso es lo que van a consumir estos niños en cada uno de estos colegios. Y además, esto también lo vinculas con la reforma constitucional que ya han impuesto la bandera partidaria, la bandera del Frente Sandinista como un símbolo nacional. Eso es lo que vas cultivando en estas nuevas generaciones. ¿Y qué sucede también con los padres? ¿Cómo enfrentar a un niño también con los temores que pueda tener la gente a nivel interno en su casa? ¿Cómo les decís? Sí, esto te dicen en el colegio, pero esto no es así. Los niños, muchos son inocentes, pueden llegar a la escuela y también eso es un peligro para las mismas familias. Ortega fue claro en su discurso, porque a mí me llamó mucho la atención cuando él dijo, ni se le ocurra, o sea, ni se le ocurra apoyar otro proyecto que no sea esto. Y fue un mensaje que él mismo lo mencionó, dirigido a los niños, a los jóvenes, a todos los sectores, sin escapar ninguno, porque según él, ese es el proyecto de paz, pero ya sabemos cuál es la paz que ellos enfrentan, que es la paz que notan, que es la paz de los cementerios, del exilio y de la represión. Yo creía que este programa debería de tener un disclaimer, una advertencia que diga que las opiniones que expresa cada quien le pertenecen a cada quien, porque yo nunca me vi representada en el Frente Sandinista, la verdad, y ahora peor. Pero sí creo con este tema de las escuelas, que como decía Marjorie, no es nada nuevo, esto viene desde hace muchísimos años. Prácticamente lo que hizo Daniel Ortega al llegar al poder es destruir las imprentas que normalmente imprimían estos libros de texto para los estudiantes y crear su propia imprenta partidaria donde exaltan la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como grandes héroes. Y lo decía Marlene también, el problema es que cuando uno es niño, no tiene conciencia, uno da por hecho que lo que te está enseñando un profesor, uno ve a un profesor como una figura de autoridad. Yo me acuerdo que yo miraba a un profesor como que sabía todo y como que todo lo que decía era la santa verdad. Pues le estás contando como maestro a un estudiante que Daniel Ortega es un héroe, que Rosario Murillo es una enviada del cielo para gobernar a este pobre país que necesita alcanzar la prosperidad, entonces vos le vas a creer. Y eso es lo que está pasando. Pero a mí lo que sí me parece más preocupante, porque ese tema es preocupante lógicamente, pero ya estaba sucediendo, lo que me parece más preocupante es que se establezcan estos patrones de vigilancia dentro de los centros escolares y que de pronto una mamá vio que su hijo no regresó a la escuela porque ya se encuentra en el chipote, por una broma incluso, porque ¿quién no bromea con la Chayo? Díganme, yo no conozco a nadie que nunca haya bromeado con la Chayo. Incluso los mismos sandinistas bromean con la Chayo, bromean con ella y con Ortega también, pero la Chayo es memeable. La Chayo es súper memeable, entonces todo el mundo hace chistes con la Chayo y estas orejas que van a estar en la escuela van a estar reportando que alguien dijo que fulano se parecía a la Chayo o que andaba despeinado como la Chayo o cualquier cosa que digan sobre Rosario Murillo va a ser considerado un delito colosal y lo van a llevar al chipote. Y vamos a ver a muchas mamás llorando porque sus hijos no regresaron a clase y no saben si al enviarlos a clase los está enviando hacia un mejor futuro o si los estás enviando hacia la tortura. Fíjate que con lo del disclaimer, pues, esa es creo que la maravilla de tener libertad de pensamiento. Aquí pues también están todas las corrientes
o las posibles corrientes, porque tampoco es que en Nicaragua hemos tenido variedad de opciones políticas. Yo vengo de una familia exiliada en la década de los 80, no vengo de una familia sandinista. Por eso yo siempre remarco y digo, esto es un manual mejorado de todo lo que hicieron en la década de los 80 y que se silenció desde las escuelas, porque también montaron su propia historia y hasta su propia fusión de matemáticas. No olvidemos aquellos Carlitos que eran terribles, ¿no? Y nefastos, de una granada más una granada igual 2 granadas, entre otras perversidades que se les ocurrieron y que nuevamente están implementando. Pero con esto de que estamos hablando, Marjorie mencionaba a los jovencitos. Los jovencitos, una de ellas es Alison Lolo, que es vicepresidenta de la Unión de Estudiantes de Nicaragua, UNED, y el otro que han dado cachando cámaras en estos días es Aidan Romero, del Movimiento Estudiantil de Ciencia y Tecnología. Y los menciono porque estos dos chavalos se están convirtiendo en un ejemplo de ese liderazgo, dirán muchos. Pero esto es una promoción de liderazgo negativo y esto a mí también viene y me preocupa. Y es tema de lo que no se ha hablado en las últimas semanas. La promoción del liderazgo negativo que hay en el país. Un liderazgo que no piensa, o sea, que no es liderazgo, lo que tenés es un montón de marionetas adiestradas, adoctrinadas y que creen que ser líder es ganándose espacio a partir de un montón a partir de la reproducción de un montón de antivalores. A mí, dije yo, qué vergüenza con esto que señalaba Daniel Ortega, y decía, todos somos Daniel. ¡Qué vergüenza! O sea, Daniel Ortega es un violador. Daniel Ortega es un hombre que no le gusta trabajar, nunca trabajó para nadie. Yo recuerdo en algún momento, yo viví cerca de la Secretaría del Frente y una de las mañanas que les iban a cortar el agua porque no pagaban el agua, tenían chorrocientos mil años de no pagar el agua y uno de los soldados que estaba de guardia bajó agarró al hombre de Enacal con un acta de que no podía tocar el medidor. O sea, que además han robado servicios públicos. En algún momento también en la prensa sacó una lista de morosos en donde se encontraba la familia Ortega Murillo. Un hombre además cuestionado por actos de pedofilia. Ha estado al frente de matanzas en nuestro país. Y ese es el espíritu que quieren promover para que las nuevas generaciones empiecen a conocer sobre lo que es un liderazgo. Cuando yo busqué información sobre estos dos jóvenes, no aparece nada interesante sobre lo que han hecho. Han sido y vienen siendo dos miembros de la juventud sandinista que lo que han hecho es decir sí, llevar chavalos a fiestas y bacanales y no hay nada. O sea, no se dice que, qué sé yo, que han hecho una labor comunitaria, qué sé yo, que han hecho algo por sus barrios en temas de medio ambiente, en temas de limpieza en los barrios. No hay nada más que decir chichañol. Como decía una niña en mi pueblo, chicheñol para esto, chicheñol para lo otro. Y a mí me preocupa, estos van a ser los líderes que tenemos. Y otra cosa que yo creo que debemos de apuntalar, la importancia que que tiene ahora ser no solo memoria colectiva, sino retomar muchos momentos de la historia que está haciendo, que nuevamente va a ser borrada, porque si ya teníamos el vacío de los 80, ahora más que nunca el sandinismo va a tratar por todos los medios de que no se hable sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en esta década también. Yo creo, volviendo a lo que mencionaba Jennifer, yo creo que desde que comenzamos este programa estamos clara, la audiencia estará clara de que las opiniones son de cada quien y las experiencias, y esas son mis experiencias. Y yo, por ejemplo, sí iba a la plaza, era una niña, pero me llevaban a la plaza, me encantaban las canciones y todavía me las canto si puedo, porque me gustan, lo siento, crecí con eso. Y no es que sea sandinista, y soy una disidente probablemente. También trabajé en el Ministerio de Energía y Minas, y recuerdo cómo por eso hablamos, desde que muchísimo antes existía la vigilancia y el control, porque cuando se trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo,
yo era yo era una vendepatria y la infiltrada del diario La Prensa. Esa era la frase que se decían sobre mí, porque yo trabajé en un proyecto de cooperación en temas de género y energía eléctrica, y eso se decía sobre mí, y esa es mi experiencia. Y yo sé que ahí había vigilancia, había control, y por eso mismo renuncié, porque yo defendía mi papel de periodista, y en ese entonces pues trabajé ahí por cuestiones de la vida, pero defendía mi rol de periodista y decía, yo no puedo seguir aquí. 3 meses duré y a los 3 meses me fui. Son mis experiencias. Y yo creo que le pasa a mucha gente y le ha pasado a mucha gente. Y por eso un montón de gente, aunque intente actualmente salirse de las filas o hacer crítica frente a la dictadura, y considerando el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque hay esa persecución y esa vigilancia. Y en algún momento incluso se habló, recuerdo, cuando estábamos más en la efervescencia de 2018 y se apelaba a que la gente rompa las filas del frente, y no es una cuestión tan fácil, la verdad, que necesitas también de tener un pensamiento crítico y no estar adoctrinada por diferentes lados, porque muchas veces también abandonan la fila y se adoctrinan por otras vías. Entonces, yo sí creo que este 19 de julio no cambió mucho, siempre seguimos viendo esa retórica, siempre, y creo que es doloroso también. Es doloroso esa paradoja histórica que hay de lo que se soñó, de lo que el pueblo, las vidas que se perdieron, que se sacrificaron en esa revolución en el 79, y que hoy se hable de eso, pero se esté en una nueva dictadura. Eso es doloroso para Nicaragua. Yo creo que eso lo tenemos que hablar, que decir, que cuestionar, porque la situación pues aparentemente no tiene mucho cambio al corto plazo. Y aunque vimos y nos alienta un poco y todo el mundo se ha puesto un poco contento de ver un dictador bastante débil, pero bueno, es un dictador de 79 años, no le podemos pedir más, el cuerpo no aguanta tanto para ninguno de ellos dos, la edad es la edad y todos vamos a llegar también a esos desgastes de nuestros cuerpos. No quiero decir lo que puse en redes porque, aunque las opiniones son cada quien, no, que yo puse que ojalá nos hagan rápido el favor, pues porque ya hemos esperado mucho. Y la verdad que Nicaragua lo que necesita después de tanto sufrimiento y de tanto dolor, porque hemos sido un país que hemos estado en este círculo casi, necesitamos volver y reconstruir una Nicaragua para todas y todos. Y eso también pues es bastante un sueño que creo que tenemos desde muchos lados, porque no va a ser tan fácil con toda la polarización que hay. Yo volviendo a lo que mencionaba Abigail, yo a veces le escucho y digo como que me está hablando de una Nicaragua inexistente. Cuando menciona, por ejemplo, que estos jóvenes de UNEN, que si se les reconoció antes, se habían hecho labores ambientales, que se habían hecho trabajo en educación o en cualquier área. O sea, sabemos perfectamente cómo se maneja Nicaragua, sabemos a quiénes tenemos al frente de Nicaragua. O sea, en Nicaragua no se pone a nadie al frente ni siquiera de una institución como UNEN, que ya podría ser uno de los últimos escalafones en esta línea, no se les pone por sus méritos. O sea, ahí se maneja al que designo, al que coloco, al que me sirve, al que es más obediente. Eso es lo que funciona en Nicaragua. Y pensar que quizás estos jóvenes posteriormente van a ser líderes. ¿Líderes de qué? Si fuera por ellos, si pensamos con la mentalidad de Ortega y Murillo, ellos ya tienen su camino listo. Y su camino listo no piensa en estos jóvenes de la UNED. Ellos piensan ahí en ellos, en primer lugar, Ortega, Murillo, luego sus hijos, que ahí estaban en plana mayor en este acto del 19 de julio, pero considerar o creer remotamente que algunas de estas personas van a ocupar algún cargo en estas instituciones o algún cargo público por mérito es irrisorio pensando en Nicaragua. O sea, esa realidad no existe, y para mí pensar, ay, que sí, que en algún momento se van a tomar en cuenta las capacidades. Eso es imposible en Nicaragua. Ya, o te sometes o te sometes.
y el que no se someta, pues ya sabemos cuál es el destino, al menos del que intente hablar un poco sobre cómo se está deformando el Frente Sandinista y cómo esta deriva autoritaria está alcanzando inclusive a altos mandos que fueron parte del ejército. Entonces, creer en esta utopía, ¿no? De que por mérito van a colocar a nadie. En Nicaragua nadie está colocado por mérito. Ellos ya tienen su grupito hecho y su grupito es su grupito familiar, precisamente. Ni Daniel ni la Chayo están colocados por mérito. Comencemos por ahí. Exacto. Por ahí. Bueno, quiero solo hacer esta acotación que yo mencionaba lo del disclaimer, Marjorie, porque yo he dado opiniones y por esa opinión se las llevan a todas, como decimos en Buenica, en la balastra, y al revés, alguien da una opinión y a mí me pasan llevando. Entonces, para la audiencia, que sepa que las opiniones de acá son de cada quien. Y sobre lo que ya, Marlene, yo coincido, que de verdad a mí también me asombra que todavía nos sigamos sorprendiendo de cosas que están pasando desde hace muchísimo tiempo. El tema de la falta de liderazgo o el liderazgo ficticio, que no es más que, como popularmente decimos, AP más. Eso es lo que hace el sandinismo, el que tenga las palabras más bonitas, los halagos más creativos para Rosario Murillo y Daniel Ortega, son los que van a tomar los puestos claves, aunque ningún puesto es clave aquí en Nicaragua. Los únicos que tienen puestos son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los demás son puras pantallas a los que ponen ahí mientras le funcionan bien, y si no, no tienen ningún reparo en sacarlos. Esa gente no puede tomar decisiones. Para que vos seas un líder, empecemos por ahí, tenés que tener poder de decisión. Esa gente no tiene poder, esa gente no decide ni qué va a comer. Es más, esa gente no decide ni qué palabras va a usar, porque les pasan un manual, y no te estoy diciendo mentiras. Yo tuve ese manual en mis manos porque yo tuve colegas que en su momento se fueron a esos canales y recibían esos manuales y me decían, mira, aquí está lo que nosotros tenemos que decir literalmente, lo que vamos a postear, el hashtag que vamos a usar para Twitter. Todo eso se lo enviaba Rosario Murillo. Ellos no tienen poder sobre su vida ni sobre nada. Y a mí me da muchísimo pesar porque estos muchachos, los menores de 18 años, ¿verdad? Son jóvenes y cualquier cosa vos le puedes meter en la cabeza a un muchachito. Y el problema es que lo que vos sembras ahí va a llevarlo hasta su adultez. Y ahí va a estar, a menos que esa persona viva un proceso diferente, pues entonces no lo va a cambiar y va a seguir creyendo que Daniel Ortega y Rosario Murillo son la santa divinidad. Pero a mí lo que me parece más importante de todo esto, y es el tema del desgaste físico de Daniel Ortega. Es cierto, antes que todos los sandinistas empiecen a hablar, porque esa es su retórica cuando hablamos de este tema, todos nos vamos a morir, que acaso uno envejece, sí, pero si yo me muero mañana no pasa nada. Estos dictadores tienen el control del país en sus manos, y si se mueren mañana, adivinen qué, algo va a pasar en Nicaragua. Si ellos se mueren, sí pasa algo. Si yo me muero, no importa. Entonces, ¿por qué es noticia la salud de un dictador? Simplemente por eso, porque depende mucho de qué pase con su vida, lo que pase también con Nicaragua, sobre todo en un país donde ellos tienen el control absoluto. Y vemos a un Daniel Ortega que, dice Marjorie, tiene 79 años, más bien ha dado mucho, posiblemente, pero yo he visto gente de 80 años en mejores condiciones que las que presentó Ortega. También he visto gente de 80 años en peores condiciones, ciertamente. Sin embargo, algo está clarísimo: Ortega está viviendo su última etapa de vida, y por eso él mencionó el tema de la sucesión. Es algo que nunca había hecho, porque tocar ese tema significa reconocer la vulnerabilidad de la mortalidad, que ellos se rehúsan a venderse como seres mortales, quieren que la gente sienta que son divinos, seres superiores. Y ese día, Daniel Ortega, por primera vez en su vida, que la mayoría la ha pasado fastidiando al país, reconoció que próximamente ese momento de su muerte podría llegar. No quiere a nadie que no sea sandinista, dijo, pero hay un reconocimiento de que él ya no está en facultad para seguir ejerciendo ese cargo, vamos a llamarle, aunque se lo robó. Todos sabemos eso. Todo, yo pienso que, y yo vuelvo a hablar sobre, porque ese sería el término, ¿no? Los liderazgos negativos que históricamente se ha promovido el Frente Sandinista. Sobre este tema, yo pienso que viendo estos jóvenes, ¿no? Qué triste cómo se está trabajando
desde la estrategia política para crear una serie de antivalores dentro de nuestra ciudadanía. El ser, imagínate, la falta de lealtad, por ejemplo, la falta de empatía, la amabilidad. ¿Cómo vos vas a ir a bombear, como decía Marlene, a tu compañerito con el que has estudiado toda la vida, toda tu niñez, al vecino que conociste, que tenés una década, 2 décadas de vivir en el mismo barrio, que le has conocido a los hijos, a las hermanas y todo este conjunto, ¿no? Social que en el que se está creando una enemistad. Yo pienso que esto es un tema del cual se debe de seguir hablando. Estamos hablando de un adoctrinamiento nefasto que yo de acuerdo con usted, sabemos que tiene ya más de 2 décadas de estar funcionando en el país, pero que no podemos quitar el dedo del renglón. Solo algo que decía Marjorie, el tema de la familia. Y decía Jennifer, yo no sé si vas a poder como familia contar, hacer esa acotación en la casa de lo que realmente pasa en el país. Recordemos la década de los 80, yo creo que hubo muchas familias, yo vengo de una de esas, que te decían, esto pasó así, esto no pasó así. Lo que pasa es que como ellos tienen las armas, y yo recuerdo que todas las navidades mi abuelo, que en paz descanse, se ponía a darnos las clases de historia que no te daban todavía en los 90 en las escuelas, de lo que había pasado durante la década de los 80, entre otras cosas. Creo que las familias nicaragüenses deben de pensar en este tema y tomárselo de una manera seria, porque el país está enfrentando a la niñez y a la adolescencia en un marco de antivalores que es preocupante, que con un cambio de gobierno eso de una u otra manera nos va a pasar la cuenta. Entonces yo creo que hay que poner el dedo en el renglón en este tema, en temas de educación, en temas de valores. Yo no veo qué valores pueda mostrar un libro de moral y cívica donde aparece Rosario Murillo, que con sangre se logró poner el de copresidente y que históricamente el único cargo que se ha podido poner es el de compañera. Y si analizamos, o sea, de compañerismo, la señora tampoco tiene ninguna expresión. A quien le estorba lo quita, a quien le molesta lo quita, a quien le hace sombra lo quita, quien le estorba lo quita, a quien cree que es más inteligente que ella lo quita. Entonces tampoco ese cargo que se puso, ¿no? Antes de llamarse copresidenta, pues tampoco lo ha ostentado bien. Muchachas, ya casi para cerrar, últimos comentarios. Yo solo para cerrar, perdón, decir que de un violador y su cómplice no podemos esperar nada bueno, ningún valor que vayan a enseñar, pero además también son autores de crímenes de lesa humanidad, así que esperar que sean ejemplo para una nación no lo son, no lo serán, tampoco tienen mérito. Y de este 19 de julio lo que vimos es siempre que están aislados, que está la retórica de siempre, que tienen miedo, que están débiles y que yo diría que de alguna forma vamos ganando. Yo insistir también en el aislamiento, ya vimos qué figuras vimos ahí que fueron representativas, o sea, ya ni siquiera lo acompañan los de Venezuela y los de Cuba, que eran los de siempre, ahora están acompañados por China y Rusia, pero son figuras que no tienen ningún peso de cara a la comunidad internacional. Un dictador arropado por otros dictadores, es lo único que pudimos ver. Y también insistir en que este aislamiento tiene que hacer ver a los nicaragüenses que el camino está claro, o sea, que una dictadura que está sola y una dictadura que está sola está condenada al fracaso. Mandaron al asistente del asistente del asistente, no vino nadie de peso, ni siquiera sus aliados más importantes, Cuba, Venezuela, mandaron delegaciones sin ningún tipo de relevancia.
pero a mí lo que me parece más importante, y con esta frase yo quiero cerrar, es que la dictadura está muriendo, y lo digo en el sentido literal de la palabra. Ha sido un placer estarles acompañando en este lunes. Yo creo que hoy yo se voy a poner un hashtag en mi Facebook, hashtag yo no soy Daniel, y espero que más familias enseñen a sus hijos e hijas en la casa a que puedan aspirar a ser una mejor persona que Daniel Ortega.